Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? Le entregué mi vida al Señor, me bauticé, aquí estoy en la iglesia. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es la siguiente: ¿qué, interesante sí o no, qué espera Dios de mí? Esa es la pregunta que todos nosotros debemos de hacerla. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de usted? ¿Qué espera Dios de mí? La respuesta está ahí en pantalla, mis hermanos. Dice: lo que Dios espera de nosotros es que le quede. Lo que Dios espera de nosotros es que nosotros podamos servirle. Para eso el Señor nos ha salvado. Él nos salvó. Jesús nos liberó de las cadenas del pecado. Él nos ha salvado, Él nos ha liberado, y Él quiere que nosotros podamos servirle a Él. Mientras usted estaba sin el Señor, usted le servía al mundo. Pero cuando usted tomó la decisión de entregarle su vida a Dios, usted ahora es un servidor del Rey de Reyes, del Dios verdadero, del Creador del cielo y de la tierra. Usted tomó la decisión de ser hijo de Dios, y usted tomó la decisión de servirle solamente a Él. Amén, hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? Esa fue la razón por la cual Dios sacó al pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. Mientras Israel estaba en Egipto, no podía servirle a Dios. No podía. La única manera en la cual Israel podía servirle a Dios era salir de Egipto, que Egipto representa el mundo. Se menciona 6 veces las siguientes palabras: deja ir a mi pueblo. 6 veces se menciona antes de que Israel saliese de Egipto. Deja ir a mi pueblo. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés: ve, preséntate ante ese incircunciso, ante Faraón, y dile: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué, hermanos? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios sacó a Israel de Egipto para que Israel pudiese servirle a Él. Usted y yo, desde el momento que salimos del mundo, hemos tomado la decisión de servirle solamente a Dios, solamente a Él. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros servimos a Dios? En primer lugar, nosotros le servimos a Dios por agradecimiento. Dice la Biblia, 1 libro de Samuel: solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Por qué le servimos al Señor? Porque Dios ha hecho, ¿qué dice la Biblia? Considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Comenzando por la salvación. La salvación es un milagro que Dios da al ser humano, ¿sí o no, hermanos? Somos salvos en el Señor. Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. Nosotros estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo en nuestra vida. Comenzando por el regalo de la salvación. Noten que la suegra de Pedro estaba enferma, y Jesús dice en Marcos capítulo 1 y versículo 31 lo siguiente: entonces, dice la Biblia, Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? E inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía.
La suegra de Pedro estaba tan agradecida con Jesús que ella, después de ser sana, ¿qué fue lo que hizo? Le servía. Hermanos, le servimos a Dios por agradecimiento, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ahora dice Hebreos 12:28, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12 y versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros, dice la Biblia, un reino inconmovible, tengamos gratitud. El reino que nosotros, hermanos, buscamos es el reino inconmovible. Este mundo va a pasar, pero el reino de Dios nunca va a pasar. Dios nos ofrece vida eterna, nos ofrece la salvación, nos ofrece el reino eterno. Y dice la Biblia, así que recibiendo nosotros un reino, dice, inconmovible, tengamos que, seamos agradecidos, dice la Biblia, tengamos, dice, gratitud, y mediante ella sirvamos. En vista, dice la Biblia, que nosotros tenemos un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, porque tenemos un reino inconmovible, dice la palabra de Dios. Por eso tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y, que hermanos, y reverencia. Dios nos ofrece un reino inconmovible, por lo tanto, dice la Biblia, tengamos gratitud. Debemos de ser agradecidos con Dios, porque Él nos ofrece un reino inconmovible, un reino eterno. ¿Por qué nosotros le servimos a Dios? Porque estamos agradecidos con Él. Amén. Ahora, la medida de agradecimiento que tengamos determinará el nivel de servicio que le demos a Dios. ¿Qué significa esto? Entre más agradecido estoy con Dios, más voy a ¿qué? Voy a servirle. Entre más agradecido estoy con Dios, más le voy a servir. Entre menos agradecido estoy con Dios, menos ¿qué? Menos le voy a servir. ¿Por qué le servimos a Dios? No solamente es por agradecimiento, sino que le servimos a Dios también por amor. La Biblia dice, el amor de Cristo, una palabra un poquito complicada, ¿sí o no? El amor de Cristo nos ¿qué? Nos constriñe. ¿Qué significa nos constriñe? Significa mantener unido o estar comprimidos con el Señor Jesús. Es decir, estar pegados con el Señor, estar unidos con el Señor. El amor de Cristo nos constriñe. Significa impulsar a actuar. El amor de Cristo nos impulsa a servirle. El amor de Cristo nos impulsa a actuar, a servirle a Él. El amor de Cristo nos constriñe. Significa tener algo tan dentro del corazón que te mueve a servirle al Señor. El amor de Cristo me motiva. El amor de Cristo me impulsa. Lo que tengo adentro, ese fuego, el agradecimiento me impulsa a servirle al Señor. ¿Por qué le servimos a Dios? Le servimos a Dios, hermanos, porque hay recompensa. Noten que también vale la pena servir al Señor. No esperamos recompensa, pero habrá recompensa. ¿Amén, hermanos? Amén. No esperamos recompensa, pero causa y efecto. Cuando usted le sirve al Señor, no solamente le bendice en esta tierra, sino que Dios le va a dar algo mejor, la vida eterna, las mansiones celestiales. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto. ¿Es injusto o no es injusto? No es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, Dios no se olvida de lo que usted hace por Él.
A mí, a los líderes, a cualquiera se le puede olvidar, pero a Dios no se le olvida. Todo lo que usted hace, sea pequeño o grande, escúchelo bien, pequeño o grande, el servicio que usted le presta a Dios, Él no se olvida lo que usted hace por Él. Dice la Biblia, por eso dice la Biblia, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y Colosenses capítulo 3 dice, versículo 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿de quién la recompensa? Del Señor. Del Señor va a recibir la recompensa de la herencia. Lo importante es saber de que todo lo que usted hace por el Señor no se olvida lo que usted hace para el reino de los cielos. Y el Señor dice que le va a recompensar, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Palabra del Señor. ¿A quién le servimos? Le servimos al Señor. Pequeño o grande el servicio que prestemos nosotros a la iglesia, le servimos al Señor y Dios lo va a recompensar. Todos nosotros tenemos de una u otra manera uno o más dones. Es decir, aquí en la iglesia todos tenemos uno, otros tienen dos, otros tienen tres, otros tienen cuatro, según su capacidad. Pero noten, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién es el que da los dones? La Biblia dice, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores ¿de quién? De Dios. Nosotros colaboramos al Señor de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Nosotros colaboramos ¿para qué? Para el engrandecimiento del reino de Dios. ¿Y quién es el que da los dones? Noten que Dios establece roles específicos de servicio. Así que noten que el Espíritu Santo es el que da los dones, y cada uno de los miembros de la iglesia tiene roles específicos de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo da a cada miembro de la iglesia. Eso significa, hermanos, escuchen bien, eso significa que si todos nosotros tenemos uno o más de un don, todos tenemos en la iglesia roles específicos. Todos en la iglesia tenemos algo que hacer. Todos en la iglesia somos útiles. ¿Escuchó, verdad? Es que yo no puedo hacer nada. Claro que sí. Si usted dice eso, está diciendo entonces es que yo no tengo el Espíritu Santo, es que yo no tengo ni un don. Y todos, desde el momento que usted le entrega la vida al Señor, usted se bautizó, usted tiene uno o más de un don para ponerlo a la disposición de Dios en su iglesia. Todos tenemos en la iglesia. Usted pensaba que solamente venía a la iglesia aquí a escuchar el sermón, que bonito, ya me voy para la casa. Usted pensaba que solo era eso. ¿Ah? ¿Bonito sí o no? Bonito, y la verdad, no tengo compromiso, voy y me voy. Me pierdo la semana y luego vengo sin pensar. No, todos tenemos roles ¿qué? Todos tenemos roles específicos. Todos tenemos en la iglesia dones. Todos somos útiles para el reino de los cielos. ¿Saben, hermanos? Todos somos útiles. No diga usted que no puedo hacer nada, no diga eso. Ahora dice la Biblia, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué yo no tengo el don que tiene ese hermano? Porque Dios no quiso. ¿Por qué Dios no tengo lo que tiene la hermana? Porque Dios, el Espíritu Santo no quiso. Utilice, ponga al servicio del Señor el don o los dones que el Espíritu Santo quiso darle a usted. Porque es a usted quien Dios le va a pedir cuentas en aquel día, de acuerdo a cómo usted utilizó los dones que Él le dio. ¿Cuáles son los objetivos de los dones espirituales? Noten: perfeccionar a los santos para que cumplan con su ministerio. Dios nos perfecciona, nos capacita para poder desempeñar
de manera efectiva los dones que Él nos ha dado para que podamos cumplir con el ministerio, con el don o los dones que el Señor nos ha dado. En segundo lugar, los dones son para edificar. Cada vez que un hermano coloca al servicio de Dios los dones, la iglesia se edifica espiritualmente. La iglesia crece espiritualmente cuando cada uno de los miembros coloca al servicio del Señor el don o los dones que Él le ha dado. ¿Para qué sirven los dones? Número 3, para fomentar la unidad en Cristo. Los dones hacen que la iglesia pueda estar más unida en el Señor. ¿Para qué sirven los dones espirituales? Librar a la iglesia de los engaños, de las falsas doctrinas. Noten que el Espíritu Santo da los dones. Hay hermanos que tienen el don de la enseñanza, conocen mucho de Biblia. Hay hermanos que tienen el don de discernimiento. Y cuando ellos perciben que alguien cree diferente a las creencias de la iglesia adventista, se le paran las antenitas y es esta persona o personas que se encargan de corregir algunas creencias que no cuadran con nuestras creencias, que son 28 creencias. ¿Para qué sirven los dones espirituales? Otro objetivo es generar crecimiento en la iglesia. Los dones espirituales son para que la iglesia pueda crecer. Note usted, cuando los miembros de la iglesia colocan al servicio de Dios los dones, la iglesia comienza a experimentar ¿qué? Crecimiento. Porque el deseo de Dios es que la iglesia pueda, que hermanos, crecer, no solamente espiritualmente, sino que la iglesia pueda crecer numéricamente para el reino de los cielos. ¿Amén, hermanos? ¿Para qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son para que podamos darle siempre la gloria a nuestro Dios. Cuando usted coloque el don a Dios, dele siempre la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el modelo de servicio. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La versión Nueva Internacional dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como Juan, como la suya. ¿Cuál? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Saben, hermanos? Amén. Su actitud, mi actitud, debe de ser como la de Cristo Jesús. Dice el versículo 7. ¿Qué hizo Jesús? La Biblia dice, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojó, porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo ¿qué? Se hizo hombre. La palabra despojar significa kenosis. Es decir, Cristo siendo Dios se vació. Cristo siendo Dios escondió su divinidad. Grande es el misterio de la piedad. No podemos explicarlo, solamente lo que está escrito. Pero Jesús siendo Dios, ¿qué? Se hizo hombre. Él se despojó, se vació a sí mismo, escondió su divinidad. Hermanos, nosotros también tenemos que vaciarnos. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 12 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Tenemos que vaciarnos del yo, vaciarnos de todo aquello que afecta nuestra vida espiritual. Dice la Biblia: ya no vivo yo. Diga, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en quién. Cristo vive, hermano Oscar. Ya no vive el hermano Oscar. Ya no. Ahora vive quién. Ya no vive Alex. No, ya no es Alex. Ahora Cristo vive en nosotros. Nos hemos vaciado y ahora hemos permitido que el Espíritu Santo entre en
en nuestra vida y nos llene con su poder. ¿De qué tenemos que vaciarnos? Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos ¿de qué? De todo peso y ¿de qué? Del pecado que nos asedia. ¿De qué tenemos que despojarnos nosotros? Tenemos que vaciarnos y permitir que Cristo sea el que reine en nuestra vida. Tenemos que despojarnos. ¿Qué pecado está afectando su vida con el Señor? Y eso está afectando su vida espiritual. ¿De qué pecado tenemos que despojarnos nosotros? Quizás algunos del orgullo, quizás algunos del egoísmo. ¿De qué pecado tenemos que vaciarnos? De la falta de compromiso en la obra del Señor. De quizás de la codicia. ¿De qué tenemos que vaciarnos? Hay poder en Cristo Jesús. A ver, hermanos, hay poder en Cristo Jesús. Despojémonos de todo aquello que afecta nuestra vida con el Señor. Dice Filipenses 2:7, Jesucristo, dice la Biblia, que nuestra actitud, ¿recuerdan? Debe de ser como ¿quién? Nuestra actitud debe de ser como la actitud de Cristo. Él se despojó. Y noten lo que dice la palabra del Señor. Jesús se despojó, escondió su dignidad, kenosis, pero también el Señor tomó forma de ¿qué? Tomó forma de siervo. La palabra siervo significa dulos, significa esclavo. Jesús tomó la forma de siervo. Siendo Dios, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Él se vació. Él tomó forma de siervo. Siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros y tomó forma de siervo, dice la Biblia. Como el Hijo del Hombre. No vino para hacer ¿qué? Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Y nosotros debemos de tomar la misma actitud de Cristo. Él tomó la forma de siervo. Todos en la iglesia somos llamados a servirle al Señor. Nadie tiene que estar sentado en la iglesia. No, nadie. Todos tenemos que servirle al Señor. Todos tenemos algo que hacer en la viña de Dios. Pablo se consideraba un dulos, un siervo de Dios. Por ejemplo, dice Romanos 1:1. Pablo, así se introdujo Pablo a los romanos. En la carta a los romanos dice: Pablo, siervo de quién? Pablo, dulos de Jesucristo. Y luego Tito 1:1 dice, Pablo, escribiéndole a Tito, dice: Pablo, dulos de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Hermanos, Pablo se consideró un siervo de Dios. ¿Cómo usted se considera? ¿Será que como Pablo, que dice Pablo, soy siervo de Dios? Dice la palabra de Dios que Pablo se consideró un siervo de Dios. Y luego dice en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. ¿De quién, hermanos? Usted sabe el contexto en el cual dijo esto el apóstol Pablo. Se lo voy a explicar. En el tiempo antiguo, voy a leerlo ahora, lo que dice Éxodo, capítulo 21, versículos 2, 5 y 6. Resulta que en el tiempo antiguo era común la esclavitud. Cuando un esclavo se sentía bien con su amo, el tiempo de servicio eran 7 años, ¿se recuerdan? Dice Éxodo 21, voy a leer el versículo, los 3 versículos dice la Biblia: si compares siervo hebreo, 6 años, dice, servirá. ¿Cuántos años? 6 nada más. El 7º año era los esclavos eran liberados. El 7º año, solo servían 6 años. El 7º año, dice, saldrá libre de balde. Ahora dice el versículo 5 y 6. Y si el siervo dijere, el 7º año el esclavo quedaba, recuerden, quedaba ¿qué? Quedaba libre. Pero algunos esclavos no querían irse en libertad.
estaban ya tan acostumbrados a estar con su amo que tomaban la decisión de no gozar de esa libertad cada el séptimo año. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces, noten lo que hacía, versículo 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará. Noten que le iba un poquito doloroso, ¿no? Sentía un poquito dolor porque la condición era: no quieres irte, está bien, no te quieres ir. Entonces, noten lo que hacía el amo: lo llevaba ante los jueces y lo hacía estar junto a la puerta o al poste. ¿Saben por qué? Porque apoyaba la oreja en la puerta o en el poste. ¿Para qué? Dice: y su amo le horadará la oreja ¿con qué? Con lesna, y será su siervo. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Pero esa decisión no la tomaba el amo, sino que la tomaba el esclavo. Amaba tanto al amo que no quería irse en libertad, sino que tomaba la decisión de quedarse sirviéndole a su amo para siempre. Por eso dijo Pablo: yo traigo en mi cuerpo, dijo Pablo, las marcas del Señor Jesús. Yo soy siervo de Dios, dijo Pablo. Soy un dulos, soy un esclavo voluntario del Señor. Nosotros, hermanos, tomamos también la decisión de ser dulos ¿de quién? Dulos de Dios. La lesna es ese objeto que ustedes miran en pantalla. Es un objeto punzante que obviamente causa dolor. Pero esa decisión tomaba el esclavo porque amaba tanto a su amo que no quería irse de la casa. Así que tomaba la decisión de servirle hasta el día de su muerte. Nosotros, hermanos y amigos, somos esclavos del Señor también. Nosotros somos dulos, esclavos voluntarios. Noten, hermanos, que desde el momento que el Evangelio llegó a su vida, usted tomó la decisión de ¿qué? De aceptar a Cristo, porque cada uno toma decisiones, ¿sí o no? Usted decide servirle a Dios o servirle al mundo. ¿Quién es el que toma esa decisión? Nosotros tomamos esa decisión. Dios no va a tomar esa decisión por usted. El Señor dice: a los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto ¿qué? La vida y ¿qué? Y la muerte. Es decir que Dios nos da la opción, pero quien toma la decisión de servir a Dios o no es usted mismo, soy yo. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión de manera voluntaria de aceptar a Cristo y de bautizarle, porque usted bien puede tomar la decisión de servir a Dios o no servirle, estar en la iglesia o no estar aquí en la iglesia. Pregunto yo: ¿quién lo trajo a la iglesia? ¿Ah? ¿Usted decidió venir, sí o no? Si usted no hubiese querido venir, usted se quedó en su casa, ¿no, hermano? Claro, entonces usted tomó la decisión de ser ¿qué? Un esclavo voluntario ¿de quién? De Dios. Usted aceptó a Cristo y usted voluntariamente tomó la decisión de servirle al Señor. Bendito sea su nombre. Somos esclavos voluntarios ¿de quién? De Dios. Y sigue, la Biblia dice que la actitud nuestra debe de ser como la de Cristo. Y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló. No solamente se hizo hombre, sino que llegó al punto más bajo para salvarnos. Dice la Biblia: y estando en condición de hombre, se humilló. No solamente se hizo hombre, sino que se humilló a sí mismo. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero no se quedó en la cruz. Jesucristo murió, pero Jesucristo resucitó. Llegó al punto más bajo para salvarnos y hoy tenemos vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Llegó al punto más bajo. ¿Por qué? Por amor, porque Él quiere que el hombre sea salvo. Llegó al punto más bajo, pero llegó al punto más alto. Bendito sea su nombre. Dice la Biblia: por lo cual Dios también lo exaltó
llegó al punto más bajo, murió, pero Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Dice la Biblia, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El que se humilla será que exaltado, el que se exalta será humillado. Hermano, Cristo llegó al punto más bajo para que pudiésemos tener salvación, y hoy está donde, hermano, sentado donde, a la diestra de qué. Vino del cielo Jesús, se hizo hombre por nosotros, llegó al punto más bajo, murió, resucitó y luego regresó donde Él estaba. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él desea lo mejor para nosotros. Él quiere que seamos salvos. Él note que llegó al punto más bajo. Y note lo que dice la palabra del Señor: haciéndose obediente hasta la muerte. Él fue obediente. Hermano, dice la Biblia que vez tras vez Él decía: he venido a hacer, ¿recuerdan lo que dice la palabra del Señor? Vez tras vez Jesús decía: he venido a hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre que está ¿dónde? Él vino a hacer nosotros, desde el momento que le entregamos la vida al Señor, usted no se manda solo, usted es hijo del Señor, y usted, como tomó la decisión de ser un doulos, un esclavo de Dios voluntario, tiene que someterse a lo que está en la palabra de Dios. Usted tiene que obedecer lo que está en la palabra de Dios. Dice la Biblia, porque Él es descendido del cielo enfocado. Jesús estaba enfocado en su propósito. Él vino a este mundo ¿a qué? A buscar, a salvar. Él vino a morir y Él vino a obedecer ¿a qué? A su Padre. Nosotros tenemos que estar enfocados también ¿dónde? En la palabra del Señor, porque Él es descendido del cielo, dice, note, enfocado el Señor. Dice, porque Él es descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Enfocado. Venimos nosotros a usted que Jesús vino a esta tierra a obedecer a su Padre. Dice Juan 4:34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe, ¿qué, hermanos? Su obra. Nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos aceptado ser doulos, esclavos voluntarios, para hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre que está en los cielos. Usted está aquí en la iglesia para hacer la voluntad del Padre que está donde. Tiene que usted ser obediente a la palabra del Señor. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, para saber qué es lo que Dios espera de usted, qué es lo que Dios espera de mí. Yo tengo que ir a la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios espera de usted. Ahora, hermano, noten lo que dice Juan capítulo 12 y versículo 26. Juan capítulo 12 y versículo 26 dice la Biblia: si alguno me sirve, ¿qué dice la Biblia? Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos le quieren servir al Señor? Levanten la mano. Si usted le quiere servir al Señor, ¿qué dice la Biblia? Si alguno me sirve, follow me. ¿Cómo dice? Follow me. Sígueme. Si alguno me sirve, sígueme. Dios quiere que le sirvamos a Él. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Es la mayor honra que usted tiene. No importa que alguien no le felicite por el trabajo que usted hace para el Señor. A veces lo hacemos, a veces quizás somos un poquito olvidados. Lo importante es que el Padre que está en los cielos a usted le honra. Amén, hermanos. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, dice la Biblia, le honrará. Somos salvados para servir. Para eso estamos aquí en la iglesia, para servirle al Señor. Si usted es un hijo del Señor, si usted ha sido llamado por Dios, le entrega su vida al Señor, usted es un esclavo voluntario, el llamado entonces a servirle a Él, obedecer su palabra y poder usted glorificar el nombre del Señor. Nadie tiene que estar sentado en la viña del Señor, todos haciendo su parte para que la iglesia pueda crecer espiritualmente y para que la iglesia pueda crecer también
numéricamente para el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Amén.